comentaba sobre el mayor entusiasmo de los estudiantes ahora sobre la teoría de la arquitectura, ¿no? Y cuando estudiábamos la teoría todavía parecía en unos niveles muy primarios, Sí, precarios, sí, ¿no? sí, cierto. Casi subterráneos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ahora ya hay una mayor inquietud al Sí y respecto? no, ¿no? Sí y no. Yo tengo la impresión que esa sentencia un poco drástica de Mirko Lauer, que en relación al arte peruano decía algo así como que el gran problema del arte peruano es que hay demasiados artistas brutos con talento. Yo creo que también puede aplicarse al ámbito de la arquitectura, ¿no? Porque, a ver, en el arte es una paradoja impresionante de que los principales críticos de arte en el Perú no tengan nada que ver en su formación con el arte mismo. Luis Lama es un informático, hace crítica de arte en caretas. Jorge Villacorta, el mejor curador del arte peruano y crítico importante, es un médico genetista. Gustavo Buntings, que trabaja y promueve temas de arte, estudió literatura. Y Juan Hacha, nuestro más importante teórico del arte, ya fallecido, fue ingeniero químico. Entonces, ¿dónde están los artistas? ¿O dónde están los artistas cultos? ¿No? Tal vez un ejemplo podría ser Cislo, pero en general, ese artista que renuncia a opinar sobre su propio arte o sobre el arte de otros, para refugiarse en esa famosa frase, yo soy artista, no voy a hablar sobre mi obra, ella habla por sí misma y que sean los críticos que hablen, en realidad lo que produce es un arte totalmente inconsciente de sí mismo, un arte antirreflexivo, un arte desprovisto de capacidad de crítica y eso funciona así. Y en arquitectura también pasa lo mismo, ¿no? Creo que en los últimos años, si bien se publica mucho y hay una vocación por la teoría y la reflexión importante, todavía los contenidos a mí me parecen vacuos, son contenidos más interesados en fenómenos formales de la arquitectura, en aspectos contingentes a ella, pero no en aquellos aspectos profundos, sustanciales, que interpelen a la propia arquitectura y su rol en el país y en las circunstancias de esta situación complicada en la que estamos, de un país desestructurado, un país sin instituciones sólidas, de un país que se licúa a sí misma, de un país que implosiona en su propia estructura social, en su propia condición de país cohesionado, ¿no? Entonces, sobre ese tema no se ha trabajado mucho, hay poco trabajo como espacios de reflexión. Sin embargo, hay gente que está empezando a trabajar cosas importantes, solo para pensar en un trabajo que yo creo que resulta fundamental, por ejemplo, entre otros, el trabajo de Luis Rodríguez Rivero sobre los efectos de la violencia política en la ciudad y la arquitectura peruana, un periodo complicado de los años 80, 90. Eh, Trabajos de esa línea me parece que empiezan recién un poco a desarrollarse. eh, Investigaciones sobre las condiciones actuales de la ciudad latinoamericana o peruana, perdón, también son un motivo de reflexión, pero no constituyen todavía líneas de investigación consistentes que pudieran ofrecer una buena cantidad de libros, estudios, ¿no? En ese sentido creo que recién estamos empezando. Eh, de otro lado, el hecho de que no haya una tradición de crítica de la arquitectura, como pasa en la literatura, en el cine, en el teatro. Todavía no tenemos una tradición de crítica en ese sentido, ¿no? Porque eh, todavía muchos arquitectos piensan que siguiendo las reglas que impone el Colegio de Arquitectos, que criticar a otro arquitecto es faltar a la ética profesional. En realidad eso es provincialismo puro y algo que solo en un país premoderno como el nuestro podía entenderse. O sea, eh, ahí hay todavía un montón de cosas que trabajar, ¿no? Sí, eso me parece. Sí. Otro tema que valdría la pena comentar es sobre el retorno de algunos arquitectos que han trabajado fuera mucho Mm, tiempo mm, y que llegan a dar su experiencia en universidades, en mm. charlas, en circuitos.
Yo creo que hay de todo en ese retorno, ¿no? No es un retorno de exiliados políticos que pueden alimentar, como en el caso de Chile o Argentina, una especie de explosión cultural diversa, intensa, rica, compleja, crítica. Es un retorno distinto, digamos, de gente que, y me parece bien, no critico a la gente que haya salido de viaje, yo mismo he estado de viaje para hacer mi doctorado, pero yo creo que es un retorno que tiene muchos matices. En ese sentido, hay líneas y experiencias individuales totalmente distintas, ¿no? Y no quiero hablar de nombres, pero hay gente que se fue en los años 80, ¿no? sin ver el país desangrarse. Hay otros que se fueron justo en ese proceso. Hay otros que se fueron pensando nunca más volver, pero de pronto se encontraron con dificultades fuera. En fin, entre retornos consecuentes, retornos oportunistas, retornos de todo tipo, finalmente creo que la experiencia actual se nutre de eso también. Y a mí me parece positivo, ¿es verdad? Hay un ayornamiento con una serie de procesos nuevos, desde luego que se da en un proceso de globalización también, y esto implica un intercambio permanente de experiencias, ideas, pero me da la impresión que siguen produciéndose situaciones que aún resultan lacerantes para nosotros, ¿no? O sea, hay una especie de globalización de aquí para afuera o de Lima, pero yo en el fondo pienso que también debería haber una especie de globalización interna dentro de nuestro país. Y de otro lado, o la formación de una generación de arquitectos más comprometidos con los problemas estructurales y profundos de nuestro país, porque a mí, por ejemplo, entre otras cosas, me resulta francamente obsceno o inexplicable, censurable desde todo punto de vista, que con tantos arquitectos ansiosos por construir su edificio, su casa en Asia y desplegar supuestamente creatividades sin límites, hasta ahora sean incapaces de producir una alternativa viable, creativa, original, para atenuar el dramático friaje en las zonas altoandinas de nuestro país, donde se pueden morir en cada estación de frío más de 1000 auquenios y niños. Eso a mí me parece francamente lacerante y obsceno, cuando de pronto al costado ves arquitectos que viven y trabajan como si estuvieran en otro país, ¿no? Y entonces eso a mí me parece inexplicable. O sea, inexplicable que no se haya producido nada en ese sentido, como en otros problemas también contingentes a la realidad de nuestro país, ¿no? Sí. Ahora, ya manejando el tema del Perú en su integridad, hay facultades de arquitectura ahora en Bueno, muchos lugares. ese es un problema. Mira, en los años 60 habían 7 facultades en todo el Perú, o 5. Hoy en día hay 44 facultades. En los años 80 habían 4000 arquitectos colegiados. Y hoy hay 15.000 colegiados y posiblemente 10.000 más no colegiados o sin título. Yo tengo la impresión que el problema no tiene que ver con el número de arquitectos, sino tiene que ver con que estos arquitectos no están formados como para desarrollar una práctica totalmente distinta. Todos tienen el modelo del arquitecto exitoso, empresario constructor, arribista social, ¿no es cierto? Y no en un arquitecto distinto, un arquitecto que, como los médicos, caminen por todo el Perú, tengan una mayor legitimidad social y tengan con los ingenieros una actitud totalmente distinta. Por eso es que la sociedad peruana no le da el certificado de responsabilidad social a los arquitectos. Tú vas a cualquier lugar y te presentan buenas tardes arquitecto, o le presentan a un arquitecto y te dirán buenas tardes ingeniero, ¿no? O sea, la figura del arquitecto todavía está impregnada de esa pátina socialmente excluyente, mezclado con una cierta dosis de soberbia cultural o social y de personaje un poco extraño a las necesidades reales de nuestra sociedad.
Tú tienes a un ingeniero que ya desde mitad del siglo XIX estaba subiendo cumbres, construyendo puentes, ríos, caminos, acercándose a las comunidades más pobres de nuestro país. Es un personaje más imbrincado con el imaginario social de nuestra sociedad, cosa que no han hecho los arquitectos. Por eso resulta absolutamente contradictorio cuando un arquitecto le reclama al ingeniero por meterse en un campo profesional que teóricamente no le compete. Yo estoy totalmente convencido que es más fácil darle a un ingeniero un curso de diseño arquitectónico para que produzca viviendas sociales que darle a un arquitecto cursos de compromiso social con el Perú profundo. Y eso está clarísimo. Es decir, un arquitecto que quiere reclamar un ámbito de competencia profesional se la tiene que ganar a pulso, enfrentándose y recorriendo el país de una manera distinta como lo he hecho hasta ahora. No sé, Bien. pienso en eso. En esa línea, entrar el tema de vivienda, los programas de vivienda, inicialmente la vivienda masiva se hacía vía financiamiento del Estado, ¿no? Actualmente ya no, ahora se ha cedido a la iniciativa privada. Bueno, el reajuste neoliberal, neopopulista de Fujimori y Montesinos lo que ha hecho es replantear los sistemas tradicionales de producción de la vivienda, donde el Estado, si bien es cierto, el modelo económico preeminente en la República desde 1821 fue el modelo liberal, con un Estado débil, desregulador, incapaz de producir y orientar la producción urbana y de viviendas, más allá de los episodios del periodo de Bustamante Rivero o Belaúnde. En general el Estado nunca ha sido un agente importante en la promoción de la vivienda y el desarrollo urbano. Digo, después del reajuste neoliberal, esta situación se ha hecho mucho más drástica, con un Estado que desapareció totalmente. Un sector privado, lamentablemente, en el campo de la construcción, vinculado a una manera absolutamente irracional, inculta, angurrienta, avara de producir ciudad, y que sigue pensando que la mejor política urbana es la que no existe, que la mejor política de vivienda debe ser solo política de construcción de viviendas, con un ministro de vivienda que parece desde luego un agente inmobiliario. Entonces uno puede entender los efectos perniciosos que tiene una situación como la que vivimos hoy, ¿no? Y desde luego el hecho de constatar que nuestras clases dirigentes nunca han sido tales, sino, como dice Macera, clases explotadoras, incultas, incapaces de construir un referente cohesionado y estable de país, ¿no? Y lo que vivimos hoy en día es la constatación dramática de una desestructuración violenta de la sociedad peruana, que es, en mi opinión, lo más grave que puede producirse, ¿no? En un país que además ya de por sí tiene el récord de ser el país más informal con Bolivia de América Latina. 70% de la economía peruana es informal, y si a esto le sumas un modelo de economía neoliberal que desregula todo, es como echarle más gasolina al fuego, y con una carencia de partidos políticos y orellanas y montesinos o herederos de tales pululando por todo el escenario. En realidad es un paisaje francamente preocupante, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una especie de toma de conciencia urgente de una situación como esta, si no el país se nos escurre entre los dedos como país, ¿no? El otro componente del tema de la vivienda, ya en términos de ciudad, la ciudad es en teoría administrada por los alcaldes, ¿no? ¿Y qué visión tiene este? Bueno, pero ahora, como digo, no es ni el Estado ni los alcaldes los que manejan la ciudad. Si antes eran las barriadas, por un lado, un factor importante de configuración del paisaje urbano, o el Estado, más o menos posliberal o precario, que en algunos episodios de ciudad posliberal, para utilizar la categoría de Leonardo Benévolo, orientaban en parte la ciudad. Hoy en día es el sector privado, empresarial, los intereses privados, los que dominan sin ningún tipo de impedimento y límites el desarrollo de la ciudad.
si en Colombia, que es una sociedad relativamente más cohesionada, con un Estado aún presente, las ciudades se organizan en base a un plan, los epicentros de centralidad tienen que ver con el equipamiento cultural, llámese una biblioteca, un equipamiento, un museo, que son los epicentros en torno al cual se desarrolla la ciudad. En el Perú son los centros comerciales, los que se convierten en el pivot del desarrollo y en el referente que ordena la ciudad. Ya ese hecho nos puede decir en qué situación estamos, ¿no? Ya eso es un poco el admitir que efectivamente lo que prima son los intereses crematísticos, de una plusvalía urbana desenfrenada, sin límites, y es la ley de la selva en el mundo urbano, ¿no? Sí. Bien, pero eso me temo que ya escapa a las posibilidades del profesional, ¿no? Y se convierte en un Desde tema luego, político. claro, claro, claro. El profesional hoy en día es una persona funcional a ese proceso, sin duda, ¿no? Mira, tampoco se puede condenar, porque no quiero decir de algo hay que vivir. Los que trabajan en construcción o en proyectos lo hacen seguramente en muchos casos con decoro, con decencia. Pero eso siempre pasará, como cuando tú trabajas en un ministerio. Eso es normal, eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo que no se puede admitir es que ese personal o ese profesional no tenga siquiera una capacidad crítica de mirarse a sí mismo, ¿no? Y saber por dónde están las cosas y cómo deberían encauzarse en esa perspectiva. Creo que esa carencia de crítica, de capacidad, de conciencia es lo que me parece lo más grave, ¿no? Estar absolutamente obnubilados y funcionalizados al sistema en esa perspectiva, ¿no? Ya, pero esto implicaría entonces que no solamente necesitamos reeditar los clásicos, ¿no? Sino además producir Sí, una sí. nueva literatura que invite o oriente a un compromiso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que la tarea de este momento es no solo reinventar nuestro país y los nuevos paradigmas, sino hacerlo mirándonos un poco lo que hemos hecho. Es curioso, y lo conversaba con Pepe Bengolea hace unas 2 semanas, que esta iniciativa editorial de producir libros o testimonios del pensamiento intelectual de nuestra historia arquitectónica de los últimos 100 años, y muchos de ellos exponentes de la vieja oligarquía o exponentes de los sectores más pudientes. Digo, esta producción editorial, esta colección de clásicos, fomentado por una generación como la nuestra, que interpeló a la historia de una manera importante, que fuimos muy críticos, en el fondo creo que es la demostración de un gesto de honestidad intelectual. Es la demostración de que en el fondo nuestra actitud de ruptura no era una ruptura arbitraria, sino al contrario, una ruptura con respeto a la tradición. Y la prueba es de que aquellos que teóricamente son los más conservadores, etcétera, y que estaban siempre remitiéndose a la tradición, no lo eran tanto. Para ellos la historia es apenas un pretexto para afirmar banalidades, para afirmar prestigios efímeros. Para nosotros el compromiso con la historia es un compromiso de aprendizaje, de aprender a interpelar el presente, como decía Lucho Lumbreras, cuando explicaba por qué era arqueólogo. Él decía, yo me intereso por la arqueología porque me interesa el futuro. Del mismo modo, yo sigo pensando en esa perspectiva como hace 30, 40 años, ¿no? Bien, y cerrando el círculo, ¿cuáles son los proyectos editoriales hacia adelante? Bueno, como te decía, en lo que atañe a esta especie de revalorización de la producción, me gustaría hacer una edición facsimilar o en su defecto un libro antológico de estos ensayos y estudios que se produjeron en Lima entre 1850 y 1910 en relación a el análisis y el estudio de las condiciones de vida en la ciudad de Lima, fundamentalmente de los sectores populares, obreros, y que fueron súper bien estudiados por estos higienistas de la República temprana, ¿no? Vaya, yo estaba pensando más en tu contribución teórica. Bueno, desde el punto de vista, bueno, ese no era un poco el tema bueno, habría que conversar largo y tendido como... Bueno, hay varias cosas que a mí me gustaría... bueno, ahora mismo estoy terminando una historia del paisajismo en el Perú, luego estoy trabajando terminando mi historia del urbanismo limeño,
Yo publiqué el primer tomo ya hace una buena cantidad de años. Los 3 tomos restantes están casi escritos al 90%, y ojalá que lo más pronto posible pueda concluir con esta especie de proyecto de vida, ¿no es verdad?, que me propuse hace años en relación a una historia del urbanismo de Lima que no se ha escrito en los términos por lo menos en los que he querido plantearlo, ¿no? Entre tanto, siempre hay cosas en las que uno está trabajando, como este texto de espacios públicos. Sigo un poco trabajando sobre espacios públicos, en fin, siempre hay cosas, pero mi eje de trabajo ahora tiene que ver con la escritura de esta colección del urbanismo de Lima, ¿no? Sí. Gracias, Carlos. A ti, más bien.